¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo invisible parece estar bloqueando tu vida, como si existiera una barrera entre tú y las bendiciones que tanto esperas? Que, por más que te esfuerces, las cosas simplemente no fluyen. Carlo Acutis sabía desde muy joven que existen fuerzas espirituales actuando todo el tiempo, algunas para el bien y otras tratando de mantenernos alejados de lo que Dios ha preparado para nosotros. Y hoy vas a descubrir algo que puede cambiar radicalmente el rumbo de tu vida espiritual e incluso tu realidad financiera. Lo que voy a contarte ahora era conocido solo por unas pocas personas. Una enseñanza guardada con celo, que surgió en medio de la oración, de la fe sencilla y de una vida entregada en las manos de Dios. Una sabiduría que el propio Carlo Acutis consideraba una tecnología espiritual, es decir, un recurso creado por Dios, pero que pocos saben cómo usar. Y todo gira en torno a una planta que quizás ya esté en tu casa, el romero. Sí, el romero, esa plantita aromática que muchos usan para sazonar los frijoles o dar aroma al arroz. Pero lo que tal vez nunca imaginaste es que el romero, en manos consagradas y colocado con fe, puede convertirse en un conductor de la gracia de Dios, un escudo contra las energías negativas y una antena espiritual capaz de atraer bendiciones concretas para tu hogar. Carlo llamaba a esto santificar el ambiente, y él mismo solía repartir ramitas de romero consagrado a sus amigos más cercanos, siempre diciendo: la naturaleza también puede ser sacramental cuando se usa con fe. Claro que esto no tiene nada que ver con superstición o con rituales mágicos. El propio Carlo siempre advertía sobre eso. Él decía: el poder no está en el objeto, sino en la fe de quien lo utiliza para unirse más a Dios. Y es precisamente esa fe la que vuelve especial al romero cuando se usa de la manera correcta, con oración, con intención y con el alma abierta a Dios. En los próximos minutos vas a conocer una enseñanza que permaneció guardada en diarios espirituales, compartida solo en retiros y momentos de dirección espiritual. Un secreto que el propio Carlo recibió durante un retiro en Asís, mientras meditaba sobre el cuidado de Dios hacia las familias. Él percibió que muchos hogares estaban espiritualmente desconectados, como si tuvieran lámparas, pero ningún cable conectado a la energía divina. Y entonces escribió: el romero es como un cable invisible. Cuando se coloca con fe, en ciertos lugares de la casa, une el cielo con la tierra. No, esto no es una exageración. Varias personas que pusieron en práctica esta enseñanza, tal como Carlo enseñaba, comenzaron a notar cambios inexplicables. Deudas que se pagaron, sin una explicación lógica. Puertas de empleo que se abrieron. Personas que llevaban años sin lograr vender una casa y de repente cerraron el trato. ¿Coincidencia? Carlo solía decir que la coincidencia es el nombre que le damos a los milagros cuando nos olvidamos de agradecer. Tal vez te estés preguntando, ¿por qué ciertas casas parecen estar siempre llenas de luz, de paz, de abundancia, y otras, aunque se esfuerzan mucho, siguen siendo pesadas, oscuras, llenas de tensión? Carlo decía que el problema no es solo material, es espiritual. Existen ambientes cargados por la falta de oración, por resentimientos acumulados, por objetos que no deberían estar allí, o simplemente por estar desconectados de la fuente de toda bendición, Dios. Y es precisamente ahí donde entra el romero, un regalo de Dios a la naturaleza, sencillo, accesible y, cuando se usa con sabiduría, poderosísimo. Y hoy vas a aprender cómo transformar tu casa en un santuario de gracia, usando esta planta que no solo tiene un aroma maravilloso, sino también un símbolo profundo de fe, protección y prosperidad. Antes de mostrarte cómo hacerlo, necesito que des un primer paso, una señal externa de que estás listo para comenzar este camino. Escribe ahora mismo en los comentarios: quiero vivir la bendición. No es solo una frase, es una declaración espiritual, una actitud pública que activa en ti una disposición interior de fe. Carlo decía que el Internet también puede ser un altar, y cada clic con intención puede convertirse en una oración. Así que escribe, decláralo y prepara tu corazón, porque lo que viene a continuación no solo va a cambiar tu casa, sino también tu forma de ver el mundo espiritual que te rodea. La historia detrás de esta enseñanza comienza en un lugar especial, Asís. Fue allí donde a Carlo le gustaba pasar sus momentos de retiro, en silencio, caminando por las mismas calles que un día recorrió San Francisco. Decía sentir una conexión fuerte con el cielo. Fue durante uno de esos momentos que escribió en su diario espiritual: algunas plantas son como sacramentos invisibles. Toda la creación fue hecha para recordarnos al Creador.
Señor. En esa época, Carlo ya tenía la costumbre de buscar en la naturaleza señales de la presencia de Dios. Él creía que Dios no habla solo a través de la Biblia o de los sacramentos de la Iglesia, sino también mediante la sencillez de las cosas creadas. Y fue observando eso que percibió algo extraordinario sobre el romero. ¿Sabías que el romero era considerado una planta sagrada desde la época de Jesús? En antiguos escritos cristianos hay referencias al romero como una planta del jardín de Getsemaní, donde Cristo oró antes de su pasión. Y aún más, existe una tradición que cuenta que durante la huida a Egipto, María colocó su manto azul sobre un arbusto de romero, y desde entonces sus flores, que antes eran blancas, se tornaron azuladas, en honor a la Madre de Dios. Carlo conocía esta historia, y él decía, si María lo tocó, es sagrado. Si Jesús pasó cerca, es divino. Así hablaba él de las cosas simples, con una fe que encantaba tanto a adultos como a niños. Y fue sumergido en estas tradiciones que comprendió. El romero lleva una frecuencia espiritual específica, una firma de Dios que atrae bendiciones y repele el mal. Pero ¿cómo algo tan pequeño puede tener tanto poder? Carlo lo explicaba con un razonamiento sencillo. Decía que así como una antena puede captar señales invisibles y transformarlas en sonido o imagen, el romero, cuando se usa con fe, capta la frecuencia de la gracia divina y la esparce por el ambiente. No es magia, es fe aplicada, de manera concreta, es espiritualidad encarnada, como a Carlo le gustaba vivirla. Durante uno de esos retiros, Carlo comenzó a hacer un experimento. Colocó ramitas de romero en algunos puntos de su habitación, rezando con intención en cada uno de ellos. Escribió oraciones específicas, pidiendo a Dios que ese ambiente estuviera lleno de su presencia divina. ¿Y el resultado? Las personas que entraban allí decían sentir una paz diferente, una ligereza en el aire. Incluso sus compañeros de escuela comenzaron a buscar a Carlo para pedir ayuda con la ansiedad, los miedos y los problemas familiares, como si hubiera encendido una luz invisible que solo quienes se acercaban podían sentir. Y eso fue lo que él comenzó a enseñar a los demás, no con alardes, no públicamente, sino en los bastidores, con aquellos que él sabía que querían caminar más profundamente con Dios. Carlo creía que las mayores transformaciones espirituales comienzan en lo invisible, y que cuando consagras tu casa, tus objetos, tu ambiente, en realidad estás invitando al cielo a habitar contigo. Tal vez estés pasando por un momento difícil, tal vez ya hayas orado, ayunado, ido a misa, hecho todo lo que creías correcto, y aún así las cosas siguen estancadas. Carlo también enfrentó momentos así, pero él decía, si las cosas no están cambiando por fuera, es porque Dios quiere cambiar primero por dentro, y fue justamente en esos momentos cuando más se volvía a la oración simple, a la naturaleza y a la sensibilidad espiritual. Y hoy esa sabiduría llega hasta ti. En los próximos pasos vas a aprender exactamente dónde colocar el romero, qué palabras decir y cómo transformar tu casa en un campo magnético de bendiciones. Pero antes necesitas entender algo. La fe no consiste en repetir rituales. La fe es poner el corazón en todo lo que haces. Y eso es lo que marcará la diferencia en tu vida a partir de ahora. Si estás aquí, no es por casualidad. Carlo creía que Internet, incluso con todos sus peligros, podía ser un instrumento de Dios. Él decía, las redes también pueden ser redes para pescar almas. Así que presta atención, este mensaje es un llamado, no solo para cambiar tu vida financiera, sino para volver a poner a Dios en el centro de tu hogar, de tu rutina y de tu corazón. Tal vez te estés preguntando, ¿pero por qué exactamente el romero? ¿Por qué esta planta tan común lleva una misión espiritual tan profunda? Carlo solía responder con algo sencillo. Dios esconde tesoros en las cosas más simples para ver quién tiene ojos de fe. Y el romero es precisamente eso, uno de esos tesoros. Carlo explicaba que a diferencia de otras plantas que dependen mucho del suelo, el romero logra extraer la humedad del aire para sobrevivir, incluso en los ambientes más secos. Él decía, el romero es como quien vive de la gracia, aunque todo alrededor parezca escaso, encuentra la manera de florecer. Y quizás por eso esta planta carga un simbolismo tan fuerte relacionado con la perseverancia, la abundancia y la protección. Pero Carlo iba más allá. Él creía que el romero era una especie de puente entre el mundo visible y el invisible, y usaba un ejemplo que cualquiera podía entender. Decía que el romero, cuando se coloca con fe en ciertos lugares de la casa, funciona como un wifi espiritual. Así es, él hablaba así con sus amigos. Es como si el romero fuera el router de la gracia. Si lo colocas en los puntos correctos,
rectos, toda tu casa queda cubierta. Y eso fue justamente lo que comenzó a enseñar a quienes lo buscaban pidiendo ayuda. Una vez, Carlo conoció a una familia que estaba pasando por muchas dificultades: desempleo, peleas constantes, tristeza sin razón aparente. Él los escuchó, con atención oró con ellos y al final dijo algo que sorprendió a todos: vamos a consagrar su casa con romero, pero no como adorno, como oración viva. Carlo explicó que al colocar el romero en puntos estratégicos del hogar y acompañarlo con oraciones sinceras, algo invisible comenzaba a cambiar. No vas a ver el cambio de inmediato, decía él, pero lo vas a sentir, y luego vas a notar que las puertas comenzarán a abrirse. Y fue exactamente eso lo que ocurrió. Aquella familia comenzó a vivir un proceso de restauración. Primero llegó la paz, luego la reconciliación, y finalmente surgieron oportunidades que parecían imposibles. El padre, que llevaba más de un año desempleado, fue llamado para un trabajo. La madre, que sufría de insomnio, volvió a dormir en paz. Y los hijos, antes alejados de la fe, comenzaron a rezar juntos con sus padres. Todo eso gracias a una práctica simple, pero llena de intención espiritual. Porque, como decía Carlo, no se trata del romero, se trata de la fe con la que lo colocas. Y aquí hay algo que él siempre enfatizaba: nada sustituye a la oración, nada sustituye una vida con Dios. El romero es solo una herramienta, un canal, un recordatorio físico de que lo invisible es real, pero quien actúa es Dios. Quien transforma es el Espíritu Santo. El romero es solo un instrumento sencillo en las manos de un corazón dispuesto. Por eso, antes de continuar, Carlos siempre hacía una recomendación: que cada persona tomara un tiempo para purificar el corazón antes de iniciar el proceso. Él mismo solía hacer un breve momento de silencio, pidiendo perdón a Dios por todo aquello que, sin darse cuenta, podía estar bloqueando la acción de la gracia. Así que, si quieres seguir este camino, comienza ahora con una oración sencilla. En tu interior: Señor, prepara mi casa, prepara mi corazón, que todo lo que no viene de ti sea retirado, y que tu presencia habite en cada rincón de mi hogar. Porque, como decía Carlo, el milagro comienza cuando le damos permiso a Dios para actuar. Has llegado hasta aquí, y quizás ya estés sintiendo que algo dentro de ti ha comenzado a moverse. No es solo curiosidad, es el Espíritu Santo tocando un espacio de tu corazón que quizás estaba dormido desde hace mucho tiempo. Y ahora, con ese corazón despierto, es hora de aprender lo que Carlo llamaba la configuración espiritual del hogar. Los 5 puntos sagrados. Él decía que, así como un cuerpo tiene puntos vitales que mantienen la vida funcionando, un hogar también tiene puntos espirituales que influyen directamente en lo que entra y lo que sale, no solo físicamente, sino espiritualmente. Y es en esos puntos donde el romero debe ser colocado, con fe y con oración. Y ahora vamos a descubrir cuál es el primer punto de la casa donde Carlo colocaba el romero. Pero antes, échale un vistazo y asegúrate de que ya estás suscrito al canal, porque los próximos videos van a profundizar aún más en esta práctica cristiana y pueden ayudarte mucho en este camino de fe y abundancia. Estoy seguro de que no vas a querer perdértelos. El primer punto es la puerta principal de entrada. Es el umbral, el lugar por donde todo entra: personas, energía, palabras, intenciones. Carlo explicaba que la puerta de entrada es como un portal. Puede ser un paso hacia la gracia o hacia el peso espiritual, dependiendo de cómo esté consagrada. Y por eso es el primer lugar donde debe estar el romero. Él enseñaba que, al colocar una ramita de romero sobre la puerta o al lado, donde sea posible, debes hacer una oración sencilla pero firme: Señor, que esta puerta sea entrada de tu bendición y salida de toda negatividad. Que tu amor pase por aquí todos los días y que ningún mal cruce este umbral. Carlo decía que al hacer esto, estás activando un filtro espiritual, y contaba que, después de colocar él mismo una pequeña ramita de romero en la entrada de su cuarto, notó que incluso las visitas se sentían más ligeras. Parece que la casa respira diferente, dijo una vez. El segundo punto es la cocina. Más específicamente, el lugar donde se prepara el alimento, cerca de la estufa o del refrigerador. Carlo veía la cocina como el símbolo de la providencia. Él decía: aquí es donde Dios transforma ingredientes simples en sustento. Aquí es donde el amor se convierte en comida. Por eso, consagrar la cocina es reconocer a Dios como fuente de toda provisión. La oración para este punto es: Señor, que nunca falte en esta cocina el pan de cada día, ni la paz del corazón. Que este sea un lugar de
abundancia, gratitud y compartir. Que los alimentos aquí preparados traigan salud, alegría y comunión. Mucha gente que hizo esto relató cosas curiosas: alimentos que duraban más tiempo, ahorro en el mercado, donaciones inesperadas de comida. Coincidencia. Carlo respondía con esa sonrisa suya. Cuando Dios está en el centro, hasta la lista del mercado obedece. El tercer punto es el lugar donde manejas tus finanzas. Puede ser el cajón donde guardas cuentas, el cuaderno del presupuesto, el escritorio donde pagas recibos o incluso la aplicación del banco que siempre usas en el celular. Carlo decía que hay que consagrar hasta el Pix, y lo decía riendo, pero con seriedad en el corazón. La oración aquí es directa. Señor, que todo recurso que pase por este lugar sea multiplicado, bendecido y usado con sabiduría. Que las deudas sean pagadas con gracia y que el trabajo sea recompensado con justicia. Y todavía daba un consejo especial. Si es posible, coloca esa ramita de romero un miércoles por la mañana en honor a San José, el patrono de los trabajadores. Porque como decía Carlo, si hasta Jesús tuvo un padre adoptivo que trabajaba con las manos, ¿quiénes somos nosotros para no consagrar el fruto de nuestro esfuerzo? Estos son los 3 primeros puntos. Corresponden a la entrada, la provisión y el control financiero, los fundamentos de la vida práctica. Pero aún quedan 2 puntos que Carlo consideraba los más profundos, porque tocan directamente el corazón y la fe. Y eso es lo que vamos a descubrir en la próxima parte. Así que prepara el romero, prepara el alma y prepárate para ver el cielo moverse dentro de tu casa. Si los 3 primeros puntos son los pilares de la vida práctica, la entrada, el alimento, las finanzas, los 2 últimos son los que tocan lo invisible más profundo. Carlo decía que estos 2 puntos finales son como el alma del hogar. Si los primeros organizan el ambiente físico, estos organizan el corazón espiritual de la familia. El cuarto punto sagrado es el dormitorio donde duermes. Sí, el lugar donde descansas. Puede parecer extraño para algunos, pero Carlo lo explicaba. Hagan claridad. Muchas veces es en la hora de dormir cuando más somos atacados por pensamientos de miedo, escasez y desánimo. Y tenía razón. ¿Cuántas personas no se acuestan con la cabeza llena de cuentas, preocupaciones, culpas o insomnio? Por eso, la ramita de romero debe colocarse cerca de la almohada, o en una repisa sobre la cama, o en el cabecero, si es posible. Y la oración en ese momento debe hacerse con serenidad, como un último susurro del día entregado a Dios. Señor, que mi descanso sea un encuentro contigo, que el sueño renueve mi esperanza y que ningún miedo financiero robe mi paz. Que tu presencia sea mi seguridad y que tu voz sea la última en resonar en mi mente antes de quedarme dormido. Carlo llamaba a este momento recargar el alma con el wifi del cielo y decía con convicción: mientras el cuerpo duerme, el espíritu puede ser consolado, iluminado, incluso guiado por Dios. Varias personas relataron que, después de colocar el romero en este punto, comenzaron a tener sueños con respuestas, ideas creativas para el trabajo o simplemente un descanso mucho más profundo y ligero. Y entonces llegamos al quinto y último punto sagrado, el lugar de oración de la casa. Para Carlo, este punto era el más importante de todos. Aquí es donde todo empieza y termina, decía. Puede ser un pequeño altar con imágenes, un rincón con una Biblia, un crucifijo en la pared o incluso una silla donde sueles rezar. Lo importante es que sea tu punto de encuentro con Dios. Es en ese lugar donde el romero debe ser colocado con mayor reverencia, como un sello entre el cielo y la tierra. Carlo decía que ese era el antena madre, el corazón espiritual del hogar, y por eso la oración en este punto no es solo una frase, es un compromiso. Señor, consagro este lugar como espacio sagrado, que desde aquí partan oraciones, que toquen el cielo y traigan respuestas, que este rincón sea un altar vivo, donde mi fe crezca y mi vida se alinee con tu voluntad, y que toda abundancia que llegue a mí sea también compartida para tu gloria y el bien del prójimo. Carlo siempre hacía cuestión de recordar, la verdadera prosperidad no es tener mucho, es tener lo suficiente para ser canal de Dios en la vida de alguien. Y con estos 5 puntos activados con fe, oración y humildad, no solo transformas tu casa, comienzas a crear una atmósfera espiritual donde el cielo se siente a gusto para habitar, donde el Espíritu Santo encuentra espacio para actuar, donde las bendiciones ya no necesitan tocar la puerta, porque la puerta ya está abierta para que entren. Pero atención, Carlo también daba algunas advertencias importantes sobre cómo mantener viva esa atmósfera. Y de eso hablaremos a
continuación. Ahora que conoces los 5 puntos sagrados y ya sabes cómo transformar tu casa en un campo magnético de bendiciones, es hora de aprender algo que Carlo consideraba fundamental: los cuidados espirituales con esta práctica. Él decía que el romero, cuando se coloca con fe, crea una atmósfera de gracia, pero como toda atmósfera, necesita ser cuidada, alimentada y respetada. No se trata simplemente de poner la planta y olvidarse. Es un gesto vivo que debe estar alineado con tu conducta, con tu oración y con tu intención diaria. Carlo enseñaba 5 cuidados esenciales, y el primero es este: usa romero verdadero. Parece obvio, pero no lo es. Él recomendaba que, siempre que fuera posible, el romero fuera natural y fresco, y más que fuera plantado con intención. El propio Carlo cultivaba pequeñas macetas de romero en el patio de su casa y decía: cuando la planta crece en un suelo donde hay oración, lleva esa oración en sus fibras. Pero si no puedes plantarlo, está bien, solo rocía un poco de agua bendita sobre la ramita que vayas a usar, o pídele a un sacerdote que la bendiga. Lo importante es que sea tratada con reverencia. El segundo cuidado es mantener los 5 puntos activos simultáneamente. Carlo explicaba esto de una manera muy simple. Es como encender una cruz de luz dentro de la casa. Si apagas uno de los puntos, la cruz se deshace. Por eso él insistía: no sirve hacerlo a medias. La fuerza espiritual está en el conjunto, en la totalidad. Las 5 ramitas forman un circuito de bendiciones, y si una de ellas está ausente u olvidada, el flujo espiritual se interrumpe. El tercer cuidado es la renovación periódica de las ramitas. Carlo enseñaba que el ciclo ideal es de 40 días. ¿Por qué? Porque ese número tiene un significado bíblico profundo. Jesús pasó 40 días en el desierto. El diluvio duró 40 días. El pueblo de Dios estuvo 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Y Carlo decía: el romero también necesita pasar por ese ciclo. Cada 40 días renuevas la promesa y preparas la casa para un nuevo tiempo de bendiciones. Y aquí entra el cuarto cuidado: el destino de las ramitas antiguas. Carlo era muy claro al respecto. No las tires a la basura. Él enseñaba que estas ramitas deben ser enterradas o quemadas con una oración de gratitud, como quien cierra un ciclo con reverencia. Decía: cuando quemas o devuelves a la tierra, estás diciendo: Señor, gracias por lo que ya fue y prepárame para lo que viene. Es un gesto simbólico que sella lo que ha pasado y abre espacio para lo nuevo. Y entonces, listo, para descubrir cuál es el quinto cuidado. Pero antes, parece que todavía no has dejado tu me gusta en este video, y eso es muy importante para que este mensaje llegue a más personas que también necesitan activar la abundancia en sus hogares. Así que deja tu me gusta ahora y sigamos juntos en este camino con fe. Por último, el quinto cuidado es sobre el sigilo sagrado. Carlo insistía mucho en esto. Él decía: el hogar es el lugar donde el cielo reposa. No expongas lo que es sagrado a miradas sin fe. Por eso, al explicar el método a otras personas, no reveles exactamente dónde están tus 5 puntos. Comparte el conocimiento, sí. Enseña, orienta, anima, pero mantén los detalles de tu propia casa en secreto, como un tesoro entre tú y Dios. Estos 5 cuidados parecen simples, pero son profundamente espirituales. Carlo decía que todo lo que es consagrado merece cuidado, y que la bendición solo permanece donde hay respeto. Cuando seguimos estos pasos con sinceridad, no solo creamos un ambiente favorable para la prosperidad, entrenamos nuestra alma para vivir en estado de comunión. Y quizás ahora entiendas por qué este método se mantuvo guardado durante tanto tiempo. No porque fuera un secreto peligroso, sino porque es demasiado sagrado como para ser tratado como una simple superstición. Pero Carlo creía que había llegado el momento de compartirlo. Él decía: estamos en tiempos donde los hogares necesitan ser luz, y Dios está levantando a personas comunes para encender esa luz en cada hogar. Y si estás leyendo esto ahora, puedes estar seguro, tú eres una de esas personas. Si ya activaste los 5 puntos con fe o te estás preparando para hacerlo, necesito contarte algo que Carlo Acutis nunca dejaba de mencionar. A veces, cuando se enciende la luz, las tinieblas se agitan, y eso no debe asustarte, debe alertarte. Carlo decía que cuando empiezas a reorganizar espiritualmente tu hogar, es como si declararas una guerra silenciosa contra todo lo que estaba escondido allí: rencores antiguos, sentimientos negativos, energías estancadas e incluso influencias espirituales que se alimentaban del
el desánimo y la escasez. Muchas personas le contaban que, justo después de comenzar el método del romero, enfrentaban días de confusión, pequeños imprevistos, pensamientos de duda. Y Carlos siempre respondía con la misma serenidad. Eso es señal de que el enemigo no ha gustado de perder espacio. Él explicaba que eso era como cuando abres la ventana de una habitación oscura y el polvo empieza a levantarse. Por unos minutos, parece que todo empeora, pero en realidad es solo lo que estaba escondido siendo expuesto a la luz. Y la luz, como le gustaba repetir, siempre vence, aunque sea solo una vela. Por eso orientaba a vivir este comienzo con fe firme, seguir rezando, no desanimarse, no retroceder. Al contrario, intensificar la oración, ir a misa, buscar confesión, si es necesario. Cuando uno limpia la casa, el suelo parece peor antes de quedar mejor, pero después el brillo vuelve, y la paz también. Incluso recomendaba una oración especial para los primeros 7 días después de la activación de los puntos con romero. Era sencilla y podía repetirse diariamente. Señor, consagré mi casa a ti, y ahora, aunque vengan resistencias, permanezco firme. Ninguna fuerza contraria tendrá poder aquí, porque este hogar te pertenece, y donde tú estás, el mal no puede permanecer. Carlos decía que esta oración era como poner una armadura invisible alrededor del hogar, un escudo de confianza, un recordatorio al corazón y al cielo de que estás comprometido con esta nueva etapa. Y había algo más. Él advertía sobre el cuidado con los pensamientos. El mayor ataque no viene desde fuera, es el que comienza en la mente. Por eso, en esos días, sugería alejarse de chismes, noticias negativas, series pesadas, discusiones inútiles y, en su lugar, sumergirse en la palabra, escuchar alabanzas, ver testimonios, todo lo que alimente la fe. No vas a sostener un ambiente de bendición escuchando palabras de maldición todo el día, decía con firmeza. Tienes que cultivar lo que quieres cosechar, y lo que muchas personas notaron fue que, después de esa pequeña turbulencia inicial, las cosas comenzaron a cambiar con fuerza. Se abrieron puertas, surgieron ideas, llegaron nuevas conexiones, no de forma mágica, sino como si el cielo finalmente tuviera el camino libre para actuar. Carlos siempre lo dejaba claro: no esperes un acto de magia, espera una nueva sintonía con el cielo, y cuando te alineas con Dios, su favor te alcanza donde estés. Por eso, si en los primeros días sientes inquietud, no te preocupes, continúa, persevera, no estás solo, los ángeles están contigo. Y Carlos también decía: no quiero ser un santo distante, quiero ser un amigo que te ayude a no rendirte. Así que sigue firme, porque lo que viene después de esa resistencia es la reconstrucción. Carlo Acutis siempre tuvo una percepción especial del tiempo. Él no veía los días solo como horas que pasan, sino como etapas espirituales, momentos de preparación, maduración y cosecha. Y cuando empezó a enseñar el método de los 5 puntos con romero, pronto se dio cuenta de que los frutos no llegaban todos de una vez, sino en 3 ciclos sagrados: 21 días, 40 días y 120 días. Él decía: la gracia viene en olas, y cada ola prepara el terreno para la siguiente. El primer ciclo, según Carlo, es el de los 21 días, un número con fuerte simbolismo bíblico. Fue el tiempo que tardó el ángel en llevarle la respuesta a Daniel, en la oración mencionada en las Escrituras. Carlo decía que estos primeros 21 días son como un período de reconfiguración espiritual del hogar, y sobre todo de la mente. Durante ese tiempo, muchas personas relataban cambios sutiles, un alivio en la presión, una paz extraña, como si la casa respirara mejor. Algunas veían puertas pequeñas abrirse, un descuento inesperado, una deuda renegociada, una noticia que parecía improbable. Carlo decía: no desprecies la señal pequeña, es Dios avisándote que ha escuchado tu oración. Después venían los 40 días, y ese, Carlo decía, es el tiempo de la travesía. Siempre recordaba que Jesús ayunó durante 40 días, que el diluvio duró 40 días, y que los israelitas pasaron 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. 40 es el tiempo de la preparación, enseñaba, y por eso en ese periodo recomendaba persistencia. Es aquí donde el enemigo intenta hacerte desistir, pero es aquí donde Dios empieza a actuar en lo invisible de forma más profunda. Durante esos 40 días, mucha gente relataba experiencias más fuertes, respuestas más claras, giros inesperados, sanaciones emocionales y, más que
que nada, claridad interior. Personas que estaban confundidas comenzaban a ver con claridad lo que necesitaban hacer. Se empezaban a tomar decisiones con más confianza. Carlo llamaba a eso la gracia de la visión espiritual. Por último, hablaba de los 120 días, 3 ciclos completos de 40, y lo decía con alegría. Aquí lo nuevo ya ha nacido. Era el tiempo en que, según los testimonios que él acompañaba, aparecían los resultados más concretos y duraderos. Bendiciones materiales, reconciliaciones familiares, sanación de traumas antiguos y, lo que más emocionaba a Carlo, un cambio de mentalidad. Porque él siempre decía, más importante que cambiar lo que está afuera, es cambiar lo que está adentro. Y en esos 120 días, muchas personas no solo veían cambios en su cuenta bancaria, sino también en su forma de vivir, de pensar, de confiar en Dios. Carlo tenía una frase que repetía siempre: el milagro no es cuando algo sucede fuera de mí, el milagro es cuando algo cambia por dentro, y por eso todo comienza a suceder por fuera. Por eso insistía, respeta el tiempo, no apresures. Adiós. No exijas resultados como si estuvieras haciendo una prueba. Vive el proceso con fe, con esperanza, con humildad, porque quien siembra con fe cosecha en el momento justo. Y durante esos ciclos, Carlo daba consejos prácticos. Hacer ayuno de palabras negativas, evitar quejas, practicar la gratitud a diario, ayudar a alguien, aunque sea con poco, rezar todos los días, aunque sea por 3 minutos, frente a uno de Mindometsintu, los 5 puntos sagrados, él decía. Es en esas pequeñas actitudes donde el cielo ve si solo quieres la bendición, o al bendecidor. Y quizás esa sea la mayor revelación de estos ciclos. No se trata solo de cambiar la realidad financiera, se trata de volver a caminar con Dios con pasos firmes, y con Carlo, cada paso era un acto de amor. Tal vez, hasta aquí, ya estés vislumbrando un nuevo tiempo. La fe ha sido reavivada, tu casa está diferente, tu corazón también. Pero Carlo Acutis nunca se detenía solo en el recibir. Siempre preguntaba con una sonrisa sincera, ¿qué vas a hacer con todo esto que Dios te está confiando? Porque, para él, la verdadera prosperidad no se trata de acumular, se trata de tener una misión. Carlo veía cada bendición recibida como una invitación a compartir. Decía que cuando Dios libera algo para ti, es porque confía en que serás un canal, no una represa. Él no creía en una espiritualidad que acumula y encierra. Para Carlo, la gracia es como el Internet. Si intentas guardarla solo para ti, deja de funcionar. Pero si la compartes, se esparce, conecta y transforma otras vidas. Y por eso, desde joven, cultivaba el hábito de dar. A veces dinero, a veces tiempo, a veces un consejo. Una vez, Carlo recibió una cantidad significativa como regalo y discretamente la entregó por completo a una institución que cuidaba de niños abandonados. Cuando su madre lo descubrió y le preguntó por qué, él respondió: Jesús me visita en la Eucaristía. Yo necesito visitarlo en los hermanos que tienen hambre. Y ese es el espíritu que también llevaba al método del romero. Carlo orientaba que al aplicar el método y comenzar a ver los frutos, hicieras un compromiso de generosidad, no por obligación, sino por amor, por coherencia, por gratitud. Él decía, la mejor forma de honrar una bendición es permitir que se convierta en bendición para alguien más. Sí, lo dejaba claro, no tiene que ser algo grandioso. A veces es una canasta básica, un pequeño envío, una oración sincera por alguien en dificultad, un plato de comida para quien llama a tu puerta, una palabra de ánimo en el momento justo. Todo eso es prosperidad compartida. Y aquí hay algo especial. Carlo enseñaba que cuando devuelves una parte de lo que has recibido, el flujo de la gracia aumenta. Lo comparaba con el mar. El mar que recibe y no devuelve se llama mar muerto. El río que da y recibe se llama río de vida. Así que al activar los 5 puntos, Carlo recomendaba hacer una oración de entrega, como un voto personal con Dios. Señor, si me bendices con más de lo que necesito, prometo compartir con quien tiene menos. Si me das trabajo, daré dignidad a quien pueda ayudar. Si me das paz, llevaré consuelo a quien llora, porque todo viene de ti y todo vuelve a ti. Así es como comienza la verdadera prosperidad, no cuando tienes mucho, sino cuando entiendes por qué lo tienes. Y Carlo era apasionado por ese por qué. Decía que cada milagro que Dios permite en nuestra vida tiene una misión escondida, y que si ignoras la misión, el milagro puede convertirse en una carga. Pero si acoges la misión, el milagro
milagro se multiplica. Por eso, más que enseñarte un método para transformar tu casa en un santuario de bendiciones, Carlo quería recordarte algo que él mismo vivió hasta su último día. La vida no es nuestra, es de Dios, y cuanto más la entregamos, más recibimos a cambio, pero mucho mejor. Y tal vez a lo largo de este camino, algo dentro de ti haya despertado. No se trata solo del romero, no se trata solo de métodos espirituales, se trata de recordar que tu vida tiene dirección, que tu casa tiene un propósito, que tu fe tiene poder. Carlo Acutis decía que la santidad no es un lujo, es un llamado para todos. Y a veces, ese llamado comienza con algo simple, como el lugar donde colocas una ramita de romero, como la oración que haces antes de dormir, como la forma en que miras tu casa y entiendes que ahí puede suceder algo sagrado. Al fin y al cabo, Dios siempre ha usado cosas simples para hacer cosas eternas. Un bastón abrió el mar, una piedra derribó a un gigante, un establo recibió al rey del universo, y un adolescente italiano, con una computadora en las manos y la Eucaristía en 1900, el corazón se convirtió en luz para el mundo. Carlo Acutis vivió solo 15 años, pero su vida fue suficiente para resonar por generaciones, no porque hiciera milagros extraordinarios con sus manos, sino porque permitió que Dios hiciera lo extraordinario a través de su entrega cotidiana. Y ahora tú tienes frente a ti una elección. No se trata solo de colocar 5 ramitas en lugares estratégicos de la casa. Se trata de reposicionar tu alma delante de Dios, de abrir espacio para la gracia, de hacer de tu casa un altar y de tu vida cotidiana una oración. Si sientes que algo cambió, aunque sea solo un suspiro de paz, no lo ignores. Carlo decía, cuando sentimos un toque de Dios, es porque Él ya comenzó la obra, y solo necesita un corazón dispuesto para continuar. Así que aquí tienes una invitación directa. Elige vivir diferente. Elige vivir con fe. Elige confiar en que el cielo puede moverse dentro de tu casa. Y si este llamado te tocó, si este mensaje habló a tu espíritu, haz un gesto concreto ahora. Escribe en los comentarios, yo elijo transformar mi casa con Dios, como vivió Carlo. Esta no es solo una frase, es una decisión espiritual. Es un gesto que resuena en lo invisible, que le muestra al cielo y también a ti mismo, que tu vida ya no será conducida por las circunstancias, sino por la confianza en la presencia divina. Y aún más, si conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles, financiera, emocional o espiritualmente, comparte este video con esa persona. Porque Carlo decía que la mayor prueba de fe es querer que el otro también sea salvo, también sea sanado, también sea bendecido, que el romero en tu casa sea más que una planta, que sea un recordatorio diario de que Dios habita en los detalles. Que Carlo te inspire, que María te guíe y que Jesús transforme tu hogar comenzando ahora. Nos vemos en el próximo video.